una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido. Conectamos. Vamos a conectar aquí desde el jardín botánico. Voy a poner una frecuencia solar. Conectamos. 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 Son códigos galácticos al sonido. A manar una frecuencia solar Conectando otras dimensiones. con la frecuencia de otro mundo, otro universo. Se fue esto. Nadie hace esta vaina. ¡Feliz domingo! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Antes que nada, bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Aragones. Domingo 19 de junio, señores. Estamos apenas a 11 días para pagar renta. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado para lo que viene? ¿Está usted conectado? ¿Está usted conectado para lo que viene por ahí? Es lo que me estoy preguntando. Es lo que yo me pregunto. Quiero que me digan de dónde se están conectando, por favor. Toda la gente que está por aquí. Toda la persona que ya se ha reportado para participar de la rifa de los 10,000 tululuces que este servidor va a estar regalando a ustedes. 10,000 tululuces. Vamos a regalar con la ayuda de Dios a final de este mes. Ayudarle a alguien a pagar la renta, ayudarle a alguien a comprar una estufita, lo que se pueda. Oh, mira, ya no se puede bajar esto. Uy. Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes están ya inscritos ya? ¿Quiénes hablaron ya con mi asistente para eso? Saludo, Ana Martínez dice que ya, ok, bueno, desde Santiago, ¿qué tal? Señores, seguimos aquí. Ayer se le había dado a ustedes una jugada, tanto en privado, tanto en todos los lados,
La gente de Villamella, mía. Usted sabe que yo soy de Villamella. Somos de allá. Somos de donde sopla el viento, señores. Miren, yo ayer, responsablemente, vengo por aquí y le pongo esto. Esto fue la jugada que se dio ayer. Ayer salió el 71 en Loto, don. Yo voy a dejar esta jugada todavía. ¿Ok? Yo voy a dejar esta jugada todavía. Esta jugada la voy a continuar. Usted envió todo, sí, pero ya le confirmó mi asistente, le confirmó que tenía su nombre anotado y todo, ¿verdad? Y ya usted envió lo que se le pidió que enviara, ¿verdad? Ah, bueno. Porque si usted no ha enviado nada, usted no va a recibir, usted no va a poder participar en nada. ¿Ok? Seguimos con la misma oferta. Cariño, seguimos con la misma oferta. Que me estás tirando ahí en privado. La misma oferta. Yo no he cambiado la oferta. Seguimos con la misma oferta. 500 pesos el VIP de un mes. Si usted quiere algo mejor de ahí, bueno, va a tener que darse una visita no sé por dónde. Para que le resuelvan eso. Porque yo menos de ahí no se lo puedo dar. Menos de 500 pesos. Usted no debería estar jugando entonces. No debería estar jugando. Ok. Saludo a toda mi gente, mano. Yo tengo una de gente que me está escribiendo. Wow. Cuántas bendiciones. Vamos compartiendo y dando like, señores. Vamos compartiendo y dando like. De parte del ingeniero, andan por ahí. Señores, vamos compartiendo y dando like. Vamos a subir este en vivo. Vamos. Positivo. Frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son Subiendo, vamos, sube. Suban el en vivo, vamos ya. Compartan esto a todos los lados. Compartiendo, vamos. Vamos a compartir la vibración. Bien, Mafe. Conectamos. Vamos a conectar aquí desde el jardín botánico. Voy a poner una frecuencia solar. Conectamos. Vamos allá. Son códigos galácticos. Conótense a los códigos galácticos. Vamos allá, conéctense a los códigos galácticos. Ay, Dios mío. De algo hay que morirse, que sea de risa. Diciendo que sí, vamos. El que no esté aquí, el que no diga que sí es porque no está en vivo. Todo el mundo diciendo que sí, estamos en vivo, vamos. ¿A que tú no haces esto? Tú. Los pariguayos son los que usan bozos ya. Barbita, candadito. Óigame, vamos allá, conéctense. Diciendo que sí, todo el mundo, diciendo que sí. Son códigos galácticos. Dime que sí ahí, para saber que tú estás en vivo. Dime que sí. Y comparte este video. Dime que sí y comparte el video. Vamos allá. Ay, ta. Eso está bueno para uno bailarlo, ya tú sabes. En un sitio bacano. Señores, pero fuera de relajo, dicen, dando like y diciendo que sí, vamos allá, dicen que estas palabras que dice esta muchacha
de hecho, son palabras diabólicas, satánicas. Eso es lo que dicen varios expertos por ahí. ¿Cuántos de ustedes creen que eso puede ser algo diabólico? Que detrás de esas palabras se esconde un mensaje subliminal para llegar a la gente. Como muchos dicen que Javi Reynoso utiliza el mensaje cómico de eso, pero es subliminal también, que el diablo está trabajando a través de Javi Reynoso, invitando a la gente que venga al mundo mundano, porque lo dice, ven a mi mundo mundano. Mucha gente dice que el diablo está utilizando Instagram y está utilizando a Javi y a muchos influencers para ganar terreno. ¿Qué usted cree de eso? Dígame sí, si usted piensa que sí, dígame no, si usted piensa que no, dígame, Raúl, usted está loco. Póngamelo ahí. Dígamelo que sí. El que esté en vivo, diga que sí o que no, pero diga algo. No se quede callado, porque son vainitas que lo ponen a pensar a uno. ¿Cómo es que un mensaje que no dice nada puede transmitirse tanto, puede llegar tan lejos? ¿Cómo un mensaje que no dice nada puede transmitirse y llegar tan lejos? Háblame al WhatsApp. Cuando tú me hablas, te llega un mensaje y un enlace. Ahí tú hablas con mi asistente fácilmente. ¿Ok? Esto tiene a todo el mundo contagiado. Mira, yo lidiando con mi problema de doble personalidad. Con mi problema de doble personalidad. Mi problema de doble personalidad. Hay como 3 gente hablando ahí. Te amo, me amo, siento. Esto está dando like y compartiendo. Vamos allá. Dicen aquí, siempre cuando algo inicia a sonar, los envidiosos satanizan. Recuerda a los pitufos. Hasta la misma Shakira y otros grandes artistas que han escuchado al revés su música. Bueno, te entiendo perfectamente en eso. Pero en el tema de los pitufos, lo más que se ha resaltado es el tema de que desde hace muchos años, diversos diferentes artistas gráficos que pertenecían, ¿verdad? Que estaban calladitos y pertenecían a diferentes comunidades, pero fueron poco a poco insertando en dibujos animados mensajes subliminales para llegarle a los niños. ¿Ok? Para hacer que las cosas fueran más naturales. Si usted se identifica con los pitufos, a mí me encantaban los pitufos. De 99 pitufos, había un pitufo que era fuerte, uno que era inteligente, uno que era bien trabajador, uno que era vanidoso, ¿verdad que sí? En todo se metía ese tipo de idea. Cuando en esos tiempos ni se hablaba de eso prácticamente, pero se ponía en los dibujos animados. Hay muchos ejemplos de dibujos animados donde hay personajes que pertenecen hoy en día a grupos, ¿verdad? Inclusive de Plaza Sésamo. En Plaza Sésamo, ¿quiénes de ustedes vieron Plaza Sésamo? Plaza Sésamo, pues hay un personaje que ahora se descubrió que salió del closet. El personaje salió del closet. ¿Me entienden? No ahora, ya hace tiempo. Había un gruñón también igualito a mí. Entonces, señores, esto de los mensajes subliminales y todo eso, esto sí existe. Esto sí existe.
Y desgraciadamente, había una pitufina para todo. Óyeme, ya tú sabes, la pitufina en Sosúa es una trabajadora social. Una pitufina. Óyeme, pero esa no descansaba. Descansaba cada 100 días la pobre. ¿Tú sabes lo que es? Una pitufina para 100, para 99 pitufos. Ay, Padre amado. Señores, en todos estos lugares, en todas estas cosas que nosotros vemos en la televisión, se esconden mensajes subliminales. Mensajes que van dirigidos a niños y adolescentes. Porque son el futuro. ¿Ok? ¿Usted cree que ninguna compañía, ninguna persona, comunidad se va a molestar en tratar de cambiar la mente de gente terca, mayor de edad? No. Eso se hace educando desde chiquito. Educando desde chiquito. Resaltando la importancia de que los niños sepan cómo ponerse un preservativo a los 11 y los 10 años. Esto es increíble. Enseñándole a niños cómo se usan preservativos a los 11, 12 años. Porque desgraciadamente a esa edad es que ya empiezan a estar activos. No solamente en República Dominicana, señores, aquí en este país también. A mí me tocó ir a la sala de maternidad de Robert Wood Johnson una vez, que es un hospital muy reconocido aquí en New Brunswick. Y si usted hubiese visto en aquel entonces, usted hubiese visto la de niñas, el montón de niñas esperando, usted se va de boca y usted dice, ¿y esto está aquí pasando en Estados Unidos? Para que lo sepa. Estados Unidos ya no es el Estados Unidos que usted pensó. Todavía ayer estuve escuchando personas que agarraron 4 dominicanos que venían en un tren, en un vagón de un tren en México. Ayer lo agarraron, que querían pasar por acá. Querían pasarse para acá. Pero yo me pregunto, yo sé que estar aquí es mejor que estar en República Dominicana, pero cuando usted llega acá, ¿usted cree que va a ser fácil la vaina? Créame, que ni los familiares suyos lo quieren en la casa. En el momento que usted llame llame a Trina, llame a Trina. En el momento que usted llame a Trina, Trina le va a decir, ay Dios mío, mira, nosotros nos vamos a mudar. En las noticias, el Bitcoin cayendo por debajo de los $20,000. Vamos a ver exactamente en cuánto está. Yo no he salido del tema. No me he salido del tema, ¿ok? Bitcoin está en 19,643. El Bitcoin. Aquí hay un mensaje subliminal. ¿Usted sabía? Aquí hay un mensaje subliminal. Ese es el Bitcoin ahí. Usted ve cómo esa montaña empezó ahí, grandísima, a la izquierda de su pantalla. Y fue bajando y bajando. Nos encontramos aquí debajo ahora, en 19,000. ¿Qué es lo que le está diciendo eso a usted? Le está diciendo que hay inseguridad, incertidumbre. Le está diciendo eso. Todos esos picos le está diciendo a usted que esas personas que compran aquí abajo están pensando que esto se va a arreglar, se va a disparar. Aunque estos son espacios de un año. ¿Ok?
Pero mira cómo ha seguido bajando, bajando, bajando. Porque hay inseguridad. Por todas las noticias. Vende, 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 vende. Es el mensaje subliminal que le están mandando. Vende, vende, vende. Pero el que está leyendo el mensaje sabe que no es tiempo de vender. Que es tiempo de elegir el lugar perfecto para comprar. ¿Ok? Es elegir el lugar perfecto para comprar. Y la mayoría de expertos le están diciendo a usted que esta vaina puede que baje a los 13,000, 12,000 pesos. Y hay personas que están comprando a los 19,000. Hay personas que compraron los 30,000. A los 30,000 compraron y ahora bajó a 19. Wow. ¿Qué dirán esa gente? ¿Cómo se sentirán esa gente? Hay mensajes subliminales en todos los lados, señores. En todos los lados, hasta en los precios de la ropa. Hasta en los precios de la ropa. Usted va y compra algo va a comprar ropa. Y usted ve un precio que dice $20 y el otro dice $19.99. ¿Cuál usted compra? ¿Cuál usted compra? Juegan con la mente de la gente. Usted ve que dice $19.99 y el otro dice $20. La mayoría de veces usted se va a inclinar por comprar el de $19.99. La mayoría de veces es psicológico. De una vez la persona lo asocian con que están ahorrándose. Hay muchos trucos en el mercadeo. Por eso me encanta el mercadeo, porque el mercadeo trabaja con esto. Trabaja con la psicología. El mercadeo, el marketing. Yo no me he ido de ahí. No me he ido de ahí. Señores, esta noche vamos a tener, recuerden que esta noche tenemos una cita. Tenemos una cita esta noche. Tenemos una cita esta noche en el programa que tenemos mi hermano y yo, Víctor Sepúlveda. Tenemos un programa, se llama El Ingeniero versus el Pitbull. Busca el canal, así mismo, El Ingeniero versus el Pitbull. Todos los días, 9:30. Ok, todos los días, 9:30. Creo que el único día que vamos a descansar va a ser el sábado. Ok, los sábados creo que son los únicos días que vamos a descansar porque los lunes ustedes están esperando ese pronóstico para el lunes. Se tiene que dar el domingo en la noche. Muy, muy importante. Muy, muy importante. Ok, entonces yo tengo una berenjena, eso sí. Tengo una berenjena, quiero saber quién la quiere. Tengo una berenjena para ahorita. Entonces, quiero saber quiénes de ustedes quieren esa berenjena. Solamente se la voy a dar a 50 personas. Es más, se la voy a dar solamente a 20 personas. 50 demasiado. Tengo una berenjenita para ustedes. Usted sabe cómo yo soy. Le estoy dando la jugada de anoche porque salió un número, pero salió en otra lotería. La estoy dejando a la misma jugada. Pero si usted quiere esta berenjena, se la vamos a dar. Quiero ver 25 personas que quieran esta berenjenita. Quieran tener esta berenjena en sus manos. Me voy a parar ahí. Ahí me voy a detener, no voy a seguir hablando más porque después me voy a meter en lío.
Usted sabe que todos los días parece un loco. Esta berenjenita. Wow. Hay dos berenjenas que están buenísimas. Vamos allá. Esta berenjenita se la voy a regalar. Vamos por aquí. Dame un segundito. Raúl, yo te extrañé en la transmisión. Ay, gracias, mi amor, gracias. Gracias, mi vida, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad que sí, se siente muy lindo. Déjame taparme la boca aquí para que no me vean la boca, perse. Aquí, perse. Dame un segundito. Un segundito, mi gente, espérate. Que la voy a poner la berenjena ahí, espérate. Segundito. A manar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido. Bueno, ya, señores, está lista esta berenjenita. La hemos publicado en numerólogosrd.com. Pase por numerólogosrd.com y ahí usted va a ver cuál va a ser la berenjena del día de hoy. Numerólogosrd.com o vaya a Soy Raúl Aragones en Facebook. Y ahí está el enlace para que usted vaya y vea la berenjena del día de hoy. Usted entra al enlace simplemente. Ok, cuando usted entra al enlace, ahí le aparece el video. Ahí está el video. Y usted le da a ver el video. Y eso es todo. Espera. Y eso es todo, le da a ver el video y ahí usted puede ver el video de la berenjena del día de hoy en numerólogosrd.com. Ok, ahí se lo puse. Recuerde visitar numerólogosrd.com porque yo estoy subiendo las berenjenas ahí. Ok, hay veces que subo tallotas y otras cositas.
pero lo estamos poniendo ahí. Usted sabe que ese es mi website, numerologosrd.com. Bueno, mi gente, muchas gracias a todos ustedes por participar de este en vivo. Les recuerdo que esta noche estamos de nuevo de regreso, con mucho cariño, mucho amor y nada, con ganas de compartir con ustedes, sencillamente. Esto fue un Entre Amigos con Raúl Aragones. Gracias a todos ustedes. Una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido.